Un gusto saludarlos. Mi nombre es Eric Salvatierra y en esta ocasión pues voy a dar inicio a una serie de tutoriales acerca del uso de AutoCAD, ¿verdad? Que es muy común para nosotros los agrónomos y es una herramienta que hoy en día debemos de manejar, ¿verdad? Todos los sistemas computacionales, todo tipo de software que nos puede servir a nosotros para la planificación. Entonces voy a dar inicio como les digo, en este caso a un tutorial acerca de la introducción, ¿verdad? De, de este tipo de software y para qué nos puede servir a nosotros como agrónomos. Para empezar, pues vemos de que este ha sido un software que ha sido desarrollado por la empresa de Autodesk y pues hay versiones, podría decir desde el 2002 o incluso hay versiones anteriores, ¿verdad? Pero de las más antiguas, versiones 2002, de las más recientes, versiones 2019. En esta ocasión yo voy a utilizar una versión 2015 para hacer los ejercicios, ¿verdad? Em, Vamos a elaborar algunos ejercicios básicos para que ustedes comiencen a ver cómo trabaja este software, ¿verdad? Entonces, bueno, este software trabaja con dos formatos principales, ¿verdad? Uno que es el DXF y otro que es el DWG. Y pues para los fines de los ejercicios que vamos a hacer, pues no importa qué versión ustedes estén utilizando, ¿verdad? Incluso no importa también si está en español o en inglés. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, para qué nos sirve este tipo de software a nosotros en agronomía, ¿verdad? Vemos de que lo primero que se nos viene a la mente, por ejemplo, es la elaboración de planos de registro de la propiedad. Obviamente estos planos deben de llenar los requisitos mínimos que pide el Registro General de la Propiedad de Guatemala, ¿verdad? En este caso, el año pasado, en el mes de agosto, la Comisión Nacional Registral estableció ya algunos formatos o cajetines que nosotros debemos utilizar para reportar algunos predios que se van a registrar, ¿verdad? Que son completamente nuevos en el registro o que se van a desmembrar y se va a crear una finca nueva. Entonces esto, por ejemplo, nos puede servir muy bien en nuestros cursos de catastro, por ejemplo, nuestros cursos de geodesia también, ¿verdad? Para poder analizar o poder esquematizar las coordenadas, ¿verdad? Y pues, obviamente, el tema de la topografía, ¿verdad? Ya que el producto final de un levantamiento topográfico, pues definitivamente es un plano, ¿verdad? Y nosotros pues vamos a dar a conocer la topografía o una serie de características de un predio, un lote, un polígono, a través de su área, su perímetro, por ejemplo, datos de altimetría, ¿verdad? Y lógicamente de planimetría. Entonces aquí este es un plano de registro de la propiedad, no voy a darle zoom por respeto al dueño de este plano de registro, ¿verdad? Pero aquí vamos a encontrar información básica del, del, del predio, ¿sí? Por ejemplo, el área, el perímetro, la distancia horizontal y los ángulos que hay de un punto, por ejemplo, del punto 0 al punto 1. Vamos a encontrar datos de la ubicación, como por ejemplo la dirección, quién es el dueño, si va a haber un otorgante, quién es, ¿verdad? Quién es el adquiriente, la fecha, la escala de impresión, entre otros. Entonces, lo primero que se nos viene a la mente es el tema de planos de registro, ¿verdad? Y nosotros como ingenieros agrónomos, pues ante la ley estamos facultados para poder hacer levantamientos topográficos y realizar este tipo de planos de registro de la propiedad. Entonces, una segunda aplicación que nosotros es evidente que damos a este software es el dibujo, ¿verdad? O la representación gráfica de sistemas de riego o incluso proyectos de agua potable para estudiantes de recursos naturales renovables, ¿verdad? En el caso de los de sistemas de producción agrícola es común que
tengan que hacer el dibujo de un pequeño sistema de riego, donde tienen que mostrar a través de planos de planta cómo van a planificar una finca, ¿verdad? En este caso es una finca muy pequeña, si ustedes se dan cuenta, hay 8 sectores de riego. Este plano pues tiene sus curvas a nivel, en este caso que son muy elementales tanto para el diseño hidráulico, ¿sí? Como para establecer dónde van a colocar sus tuberías laterales y dónde van a colocar sus válvulas de control. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero el objetivo es de que ustedes vean cómo podemos nosotros representar un sistema de riego a través de software, ¿verdad? Cada uno de sus componentes, desde la fuente de agua, bombas, filtros, manómetros, válvulas antirretorno, ¿verdad? O unidireccionales, tuberías principales, secundarias, ramales, válvulas de control, emisores, etcétera. Entonces, igual un sistema de riego o un proyecto de agua potable, pues también tiene, podría ser no de una finca, sino que podría ser, por ejemplo, de un conjunto de predios, ¿verdad? Un riego parcelario, tal y como vemos acá, pues donde las parcelas están espacialmente separadas, ¿sí? Podemos ver los elementos que tiene este pequeño diseño, ¿verdad? Por ejemplo, tuberías de conducción, tuberías de distribución, válvulas de aire, válvulas de limpieza, cajas rompepresión, reservorios. Bueno, este es un proyecto elaborado por mi persona, ¿verdad? Tanto el cálculo hidráulico como el dibujo, ¿sí? Vamos a ver que todo proyecto de agua potable y de riego para su diseño hidráulico y también para su instalación es necesario o elemental que tengamos los perfiles de esos sistemas de conducción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá vemos los ramales, ¿verdad? En este caso podemos ver algunos elementos de, por ejemplo, la topografía en este caso la altimetría de la conducción, ¿verdad? Cotas piezométricas. Podemos ver también la representación del número de tubos, qué diámetro, qué calibre, dónde vamos a colocar cada una de las estructuras, ¿sí? Por ejemplo, caja rompepresión, reservorios, válvulas de compuerta. Entonces, podemos representar este tipo de proyectos en este software, ¿verdad? Y como les digo, es elemental que nosotros tengamos en campo estos planos para poder hacer la instalación. Entonces, esa es otra de las aplicaciones, ¿verdad? Tema de riego, tema de agua potable. Ya vimos también de que en el tema de altimetría, pues, o planialtimetría, podemos obtener planos de curvas a nivel, que es muy elemental, ¿verdad? En el caso de cursos de topografía 2, ¿verdad? Donde se ve todo el componente altimétrico. También podemos hacer, también podemos identificar, por ejemplo, cómo está estructurado cada una de algunas obras que nosotros construimos en sistemas de conducción de agua, sea para riego o agua potable. Sí, aquí vemos la imagen de un dibujo de una caja rompepresión de 1 metro cúbico, ¿verdad? Donde está ubicada su válvula de control, su salida, en este caso un pequeño filtro, válvulas de limpieza una tubería de limpieza y una tubería de rebalse. Sí, todo eso nosotros lo vamos interpretando en planos de planta y de perfil, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver incluso cómo debe ser construida esta caja, ¿verdad? Con qué materiales. Entonces nosotros podemos diseñar cada uno de los componentes o si no utilizar planos previos o planos que ya han sido establecidos. En este caso, por ejemplo, no he dibujado yo esta caja rompepresión, sino que la fuente son los planos típicos del Infom, ¿verdad? Pero podemos encontrar planos típicos, por ejemplo, de caja rompepresión, de pasos aéreos, pasos de zanjón, válvulas de compuerta, válvulas de aire, válvulas de limpieza, tanques de captación, tanques unificadores de caudal, tanques distribuidores de caudal, entre mucho más, ¿verdad? Entonces, como les digo, es muy elemental que nosotros podamos interpretar estos planos y pues también que si es necesario nosotros podamos también dibujarlos, ¿verdad? Entonces,
Algunas otras aplicaciones que se me ocurren ahorita, por ejemplo, el tema de catastro y ordenamiento territorial, ¿verdad? La representación gráfica de cada uno de los predios, carreteras, la ubicación de, por ejemplo, parques, la ubicación de áreas de protección, áreas verdes de protección, nuevas líneas de carreteras, etcétera, ¿verdad? Nosotros tenemos que planificar a través de un software, ¿verdad? Y aquí no es el software más eficiente para ello, pero podemos hacerlo. Sí, entonces también podemos trazar algunos planos de ubicación y localización. En este caso, por ejemplo, lo piden algunos proyectos del Ministerio de Ambiente o incluso el INAH, ¿verdad? También podemos hacer algunos planos de ubicación o localización, ¿verdad? También podemos hacer algunos planos, por ejemplo, de uso de la tierra de algunas fincas, ¿verdad? Lo primero que debemos de hacer para planificar el uso del suelo de una finca, pues obviamente es determinar cuál es su cobertura. Por ejemplo, también podemos determinar volúmenes de almacenamiento, ¿verdad? Esto, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una presa o un embalse, pues es necesario que hagamos nuestro levantamiento altimétrico, plano altimétrico, ¿verdad? Tracemos curvas a nivel y definamos qué volumen en función de ello nosotros podemos almacenar de agua. Muy, muy comúnmente utilizado también para proyectos hidroeléctricos donde nuestro almacenamiento pues es un embalse, ¿verdad? Entonces tenemos que determinar el volumen de ese embalse. También vemos un uso muy común en el tema de movimientos de tierra, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que hacer un conjunto de planos de tanto de cortes como relleno, ¿verdad? En secciones transversales para, en este caso, planificar, por ejemplo, dónde vamos a hacer los cortes, qué profundidad requieren esos cortes y dónde vamos a rellenar, ¿verdad? Qué volumen, por ejemplo, tenemos que transportar o qué volumen nos va a hacer falta para complementar, por ejemplo, un relleno, ¿verdad? Entonces todas estas aplicaciones nosotros podemos hacerlas acá en AutoCAD, ¿verdad? También estamos, bueno, este es un software básico, ¿verdad? Pero nos da una idea muy elemental de cómo funcionan otros software, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de riegos, pues hay un software específico para ello, ¿verdad? Que es Irricad, pero trabaja básicamente a través de los mismos principios de AutoCAD. Entonces, en este caso, pues yo voy a hacer estos videotutoriales específicamente para AutoCAD. Entonces, bueno, pues así es como ustedes lo ven cuando inician su dibujo, ¿verdad? Y pues acá concluimos, ¿verdad? Acerca de las aplicaciones de este software. Sí, más adelante voy a darles ejercicios específicos de cómo nosotros vamos haciendo, por ejemplo, planos de registro, sistemas de riego, perfiles, entre otros, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es todo. Un gusto saludarlos y hasta la próxima.